Hola amigos, buenos días. Ya estamos en el Salmo 25. Así que muchas gracias por estar aquí y acompañarme. Así que empecemos con este devocional. Gracias Dios, yo soy lo que tú dices que yo soy, Señor. Soy tu Hijo, Dios, ayúdame, guíame, dame las fuerzas para seguir tu camino. Amén. David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Gozará él de bienestar, y su herencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Este capítulo empieza con un versículo de una acción que va a hacer David, que va a levantar su alma hacia Jehová. Es lo que debemos de hacer nosotros cuando nos sentimos solos y afligidos, porque como bien dijo David en este capítulo, se sentía solo y afligido, y él lo primero que hace es elevar su alma hacia Jehová, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en todo momento. Dios mío, en ti confío. Nosotros al levantar nuestra alma a Jehová, al nosotros accionar de esa forma, vamos a estar demostrando que confiamos en Dios, porque cada vez le dice que confía, pero ¿cómo lo demuestra? Levantando su alma hacia Dios. Y luego dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y aquí nuevamente está la parte humana de David, que como toda persona, como todo hombre competitivo, no le gusta que sea avergonzado, ¿no? A nadie le gusta perder, a nadie le gusta que las personas los miren con desprecio, ¿no? O con humillación. Y acá David le está diciendo que no sea él avergonzado. O sea, acá su parte humana también está hablando. Eso es lo que David deseaba en su corazón. Luego dice: no se alegren de mí mis enemigos. Y aquí también David tenía enemigos, ¿no? O sea, no es que por ser alguien que sigue a Dios no vaya a tener enemigos. De repente hay muchas personas que no les gusta que nosotros sigamos a Dios, no les gusta lo que hacemos, no les gusta muchas cosas en nuestras vidas por X motivos, por los motivos que ellos tengan, pero no les gustan que sigamos a Dios o como somos. Pero aquí David le dice: no se alegren de mí mis enemigos. David ya lo está llevando a otro nivel, está como que diciendo de que Dios vea también el corazón de sus enemigos y que no se lleguen a alegrar de lo que él está pasando, ¿no? Luego dice: ciertamente en ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Bueno, este versículo me gusta porque dice ciertamente, acá lo está asegurando, y cuando dice ciertamente es como diciendo así será, así es y así ha sido. Ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. O sea, los que esperamos en Dios, en Jehová, no vamos a ser confundidos. Aquí se refiere a que si tú estás esperando quizás un trabajo, una respuesta económica o algo en lo que tú estás orando y deseando constantemente, sepas de que cuando llegue esa respuesta vas a tener claro que esa es la respuesta que Dios te ha dado. Y no vas a confundirte en qué decisión tomar. Luego dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Acá vemos, ¿no? Otra vez, normalmente la palabra de Dios nos dice que mientras dependa de nosotros, llevarnos bien con todos, ¿no? Y creo que una persona cristiana siempre está tratando de llevarse bien con todos. Pero acá hay un tema de que dice: serán avergonzados los que se levantan sin causa. A veces las personas que tienden a ser nuestros enemigos, no porque nosotros queramos de que sean nuestros enemigos, simplemente porque ellos se ponen en esa posición sin causa, sin ningún motivo que nosotros les hayamos hecho, se ponen en esa posición y dice que ellos van a ser avergonzados. Luego dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Acá es importante también estar nosotros constantemente diciéndole a Dios:
que nos muestre su camino, porque sabemos que en capítulos anteriores Dios nos ha dicho que su camino es perfecto y Él perfecciona nuestro camino. Aquí voy a dejar el capítulo donde habla de eso. Y bueno, Dios dice, David dice, enséñame tus sendas. Es importante que nosotros le pidamos cada día a Dios sabiduría para que Él nos la dé y nos enseñe sus sendas y por qué camino debemos de andar en la vida. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame. Eso también es algo que debe estar en nuestra oración, que Dios nos encamine en su verdad, porque sabemos de que la verdad de Dios es una verdad absoluta, no es una verdad relativa ni cambiante, es algo absoluto, y lo que es absoluto sabemos de que es el camino más seguro y la mejor decisión que debemos de tomar. Así que constantemente le debemos de decir a Dios que su Espíritu Santo nos esté guiando, que día a día examine nuestro camino, y que Él pueda comprobar y corroborar de que estamos en el camino correcto, en el camino de la verdad. Luego dice, enséñame. Y también debemos de pedirle que Dios que nos enseñe cómo, si es que nuestra mirada se desvía, cómo retomar el camino. Luego dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Acá David estaba diciendo de que Dios es el Dios que lo salva a él. O sea, acá David, sabemos de que David era una persona que había ganado muchas batallas. Era un ganador, se podría decir. Era un rey. Pero a pesar de eso, David le daba la gloria de su vida a Dios. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta siempre, en cada momento, en cada área de nuestra vida, que todo lo que somos es por Dios, para Dios y porque Dios nos ha hecho así. Cuando entendemos eso, van a haber muchas situaciones en nuestra vida en las que no vamos a entender, pero cuando entendemos de que todo lo que hacemos es para Dios, es como que Dios nos va a respaldar y nos va a decir, yo no te voy a avergonzar, sino que tú vas a ser parte de mi salvación y esto es parte de un plan que yo tengo. Luego dice, en ti he esperado todo el día. Esto quiere decir de que David está pacientemente esperando la respuesta de Dios, ¿no? Y acá podemos ver de qué forma actúa Dios también con las personas, y en la vida de las personas dice, en ti he esperado todo el día. O sea, de que David ha sido muy paciente y está siendo muy paciente y va a ser muy paciente también. Es importante que nosotros examinemos esto, porque la paciencia es algo que nosotros debemos de tener claro en la vida cristiana, en la vida en los caminos de Dios, porque los caminos de Dios no es de un día, ni de una semana, de un mes, ni de unos años, es de toda la vida, ¿no? Y si entendemos eso, esperar un día, unos días a que Dios responda, no lo ves como mucho, ¿no? Sino que ves que Dios está haciendo su voluntad, su perfecta voluntad en nuestras vidas. Hoy dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Acá me hace recordar el capítulo anterior en el que vimos, que lo voy a dejar por aquí también, cuando dice, ¿qué es el hombre para que lo visites y tengas memoria de él? Aquí David le está diciendo, acuérdate, ten memoria de mí. O sea, David, ya conociendo de que Dios se acuerda y tiene memoria de nosotros, a lo largo de su historia, él le recalca y le hace recordar y le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias.
Y acá nos ponemos a pensar otra vez, ¿acaso Dios se olvida? ¿Acaso Dios se olvida de nosotros? ¿Por qué Él dice que se acuerde si Dios nos está examinando constantemente con detenimiento? Es algo que tenemos que analizar porque son pensamientos que se nos pueden venir y preguntas y que tenemos que tener todo transparente y claro. Y es importante que nosotros entendamos la situación por la que estaba pasando David, que se sentía solo, afligido, en un momento de desesperación, y él prácticamente se estaba mostrando tal cual es y lo que sentía en ese momento. Sus emociones humanas, se podría decir, salían a reflejar su lado de supervivencia, su instinto. Así que es importante que nosotros, cuando oremos a Dios, le oremos con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos, para que de esa forma es más por nosotros que sintamos una satisfacción de haberle dicho todo lo que sentimos y estar seguros de que Dios ya sabe exactamente lo que nosotros queremos. Y acá dice: acuérdate, Jehová, de tus piedades y tus misericordias. Sabemos de que Dios es un Dios piadoso, un Dios de misericordia. Vimos también en capítulos anteriores de que el bien y la misericordia nos van a perseguir. En el Salmo 23, si no me equivoco, que es el Salmo de Jehová es mi pastor, nada me faltará, en que dice que el bien y las misericordias nos van a perseguir. O sea, ¿hasta qué punto llega la bondad de Dios y la benevolencia y su bendición hacia los que le buscan? Que no solamente te rescata, te salva, te vindica, sino que su bien y su misericordia te persiguen. Eso de verdad que me ha sorprendido en ese capítulo. Sé que muchas veces a veces lo escuchaba, pero a veces hay cosas que no guardamos en nuestro corazón, sinceramente, de repente por lo con la rapidez con la que vamos en la vida. Sí, escuchamos, intentamos guardarlo todo, pero a veces cuando no nos detenemos a pensar las cosas con detenimiento, analizando bien lo que quieren decir y la situación en la que está David, entendemos muchas cosas que son muy profundas y que ya no las vamos a volver a dejar pasar así nomás, sino que ya las comienzo personalmente a interiorizar y guardar en mi corazón para que alumbren mi camino. Así que dice: piedades y estas misericordias. Recuérdense siempre de que a las personas que le sirven a Dios, a las personas que Dios se agrada de ellos, sus piedades y sus misericordias lo van a perseguir. Dice que son perpetuas, o sea que son firmes, que son absolutas, que son muy pero muy buenas. Así que no hay nada mejor que seguir a Dios. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Wow, acá es increíble, sinceramente, porque bueno, yo soy joven y dice: de los pecados de mi juventud. Aquí, este es un mensaje para todos los jóvenes que seguimos a Dios, o que quizás no seguimos a Dios, pero tengan en cuenta que estos salmos han sido escritos hace hace varias décadas atrás. Y bueno, este mensaje que va para los jóvenes es que siempre en la juventud va a haber mucha presión, porque la persona joven es un joven soñador, es una persona que tiene muchos deseos y quiere alcanzar muchas cosas en la vida. Por lo tanto, aquí se tiende a que nosotros nos podamos desviar del camino, desviar de la verdad por ciertas cosas que nosotros queramos tomar, de repente algunos atajos, algunas facilidades para poder llegar a alcanzar nuestros objetivos. De repente nos ofrecen cosas más fáciles para poder llegar a alcanzarlo, y por tanto a veces nos podemos desviar del camino.
Y aquí David le dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Esto es increíble porque aquí David también está aceptando de que él ha pecado en su juventud. Y esto tenemos que tener en cuenta porque nadie es perfecto y no podemos dejar de que las cosas del pasado nos puedan culpar nuestro presente y vayan a afectar nuestro futuro, porque aquí David le dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. O sea, de que Dios tiene esa capacidad para no recordar los pecados pasados. Y este es un mensaje para los jóvenes, porque cualquier cosa que tú hayas hecho, cualquier cosa que sientas de que no eres digno de buscar a Dios, de repente te sientes hasta hipócrita y todo eso, tienes que saber de que en la juventud se tiende a tomar malas decisiones y que Dios es el único que va a poder limpiar tu camino, es el único que va a volver tu camino perfecto, y que todos tus sueños, todos tus deseos que tú tienes, si están conforme a la voluntad de Dios y alineados a su pensamiento y a sus preceptos, Dios los va a cumplir, porque Dios ha prometido y ya lo ha cumplido los deseos del corazón. Como vemos un ejemplo que es David, que David en capítulos anteriores ha dicho de que Dios ha cumplido los deseos de su corazón. Y tú, joven que me estás escuchando, Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Lo único que quiere Dios es mirarte con agrado. ¿Y cuándo te va a mirar con agrado? Cuando tú haces su voluntad. Y de esa forma Dios va a poder conceder los deseos de tu corazón, porque van a estar alineados con lo que Él quiere para tu vida, que es que vayas por el camino de la perfección, que son sus caminos. Y bueno, esto es increíble, lo voy a leer nuevamente. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, porque aquí David se está mostrando tal cual es. David le está diciendo, no te acuerdes. Y tenemos que entender de que David se sentía como una oveja ante Dios, y una ovejita se rebeló, una oveja pecó, y dice que no te acuerdes. Luego dice, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Acá lo que yo veo es como que un hijo que le habla al padre cuando un papá está molesto. Se molesta más cuando se acuerda las cosas malas en las que ha desobedecido ese hijo. Si de repente, no sé, el padre lo va a castigar al hijo porque prendió la televisión cuando no debía, y justo se acuerda de que había roto su celular o algo así, y se va a enfadar más todavía, ¿no? Por eso acá David le dice que no se acuerde, pero si su padre, por ejemplo, se acuerda de que, o sea, el niño que prendió la televisión sin permiso, el padre se acuerda de lo mucho que él estuvo orando por él antes de que él nazca, y de lo que él, cómo se veía que lo iba a criar, ¿no? Y van a salir a jugar y van a ser felices. Va a tener misericordia y bondad hacia su hijo. O sea, se comienza a acordar las cosas buenas. Por eso dice, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Siempre debemos de orar de esta manera, porque no somos perfectos y constantemente estamos pecando a Dios. A veces no nos damos cuenta de algunos pecados que tenemos, y tenemos que decirle a Dios que no se acuerde de los pecados de nuestra juventud, sino que nos vea con unos ojos de misericordia conforme a su bondad. Luego dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino.
Esto es importante también conocerlo porque Dios no es un Dios, por ser bueno y misericordioso, no quiere decir de que Dios sea un Dios blando o mediocre o débil. Dios es bueno y recto, dice, o sea, es bueno y es recto. O sea, es un Dios duro también, es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Sabemos que los pecadores somos todos los que en algún momento hemos estado alejados de Dios. Y dice que Él nos va a enseñar el camino. Si tú quizás estás en una posición de que te sientes pecador, no te preocupes porque Dios es el que te va a enseñar el camino. Dios es el que va a guiar tus pasos cada día. No tienes que preocuparte si has pecado, porque Dios es el que te va a ir enseñando cada día y poco a poco. Solamente lo tienes que buscar. Luego dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ya, acá hay algo también que veo que es algo rebuscado de la Biblia, porque aquí él es como que está diciendo la forma en la que se comporta Dios específicamente, y cómo debe ser la persona para que Dios se comporte de esa forma. Y esas son las cosas que a mí me gusta examinar bastante. Dice, encaminará a los humildes por el juicio. Acá está hablando de la humildad, y sí he estado viendo a lo largo de varios capítulos del Salmo que habla bastante de la humildad, y veo que la humildad es muy importante en los caminos de Dios, porque dice, a los humildes los va a encaminar. O sea, es como que lo que yo veo es que a las personas humildes ya no va a ser necesario ni que ellos le pidan algo a Dios, sino que cuando Dios vea de que ellos se están desviando, Dios va a agarrar y los va a volver a encaminar, los va a volver a alinear. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que ellos ya tienen un corazón preparado para ir hacia donde Dios los está dirigiendo. Ellos ya tienen un corazón preparado para escuchar la voz de Dios. La humildad es muy poderosa para que Dios nos pueda guiar. Así que tengan en cuenta esto de que la humildad es algo que le encanta a Dios, es algo en lo que Dios puede trabajar en nosotros. Cuando nosotros somos humildes, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón a Dios para que Él nos guíe. Así que tengan en cuenta esto. Encaminará a los humildes por el juicio, o sea, por el camino correcto de la verdad de Dios. Lo dice, enseñará a los mansos su carrera. Aquí hay otro detalle que especifica también, porque en una parte dice humildes y en otra parte dice mansos, y acá está especificando, diciendo de que enseñará a los mansos su carrera. Acá hay acá hay una mezcla de muchas cosas, porque en capítulos anteriores vemos que David es aguerrido, pelea, mata a sus enemigos. No solamente eso, sino que los arrastra, los humilla y se comporta de una forma que no parece muy mansa, ¿no? Pero acá dice David, enseñará a los mansos su carrera. O sea, acá lo que yo veo es que nuestro estado natural y el estado en el que nosotros debemos de andar cada día es de una forma mansa. Ese debe ser nuestro estado natural, nuestro comportamiento adquirido desde que buscamos a Dios. Pueden haber ratos de furor en los que nos comportamos como David, que Dios nos da la vindicación y hace que nos liberemos de emociones, y tenemos emociones de adrenalina y cosas así, en las que nos sentimos que queremos satisfacer de esa forma nuestra alma,
y lo que yo veo es que no es algo malo porque ya Dios lo ha hecho con David y Dios, es más, los enemigos de David a los que David estaba matando en ese momento le estaban pidiendo perdón a David por lo que le hicieron y David no los quiso ayudar, siguió. Y no solamente eso, cuando sus enemigos vieron que David no los iba a perdonar, buscaron a Dios, a Jehová, al Dios de David, para que Él los perdone, y Dios no los escuchó, los ignoró. O sea, hasta ese punto se llega de la vindicación. Hay que entender cómo es el corazón de Dios, porque la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y no va conforme a nuestra lógica, sino que va conforme a los pensamientos de Dios, y que puede ser algo hasta, yo no lo veo como algo contradictorio, pero quizás puede sonar, pero yo simplemente lo veo como que Dios vindica a sus hijos y hace que sus emociones se fluyan conforme a las circunstancias de vindicación, ¿no? En este versículo dice mansos y enseñará a los mansos su carrera. O sea, nuestro estado natural debe ser mansos. Ese debe ser nuestro estado natural. Y como Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nos satisface a nosotros, en los momentos que tengamos que tener adrenalina, vindicación y las emociones que también ha vivido David, Él va a hacer que fluya en nuestro corazón de esa forma. Así que tenemos que ser mansos en su carrera. Así que esto es importante que nosotros entendamos, porque a veces las personas pueden decir, sí, pero yo soy manso, corro el riesgo de estar en una posición vulnerable para las personas que me quieren hacer daño. Pero bueno, para eso tenemos a Dios, que nos dice de que Él enseñará a los mansos su carrera. No importa si nos ponemos en una situación vulnerable para nuestro alrededor, vamos a estar en una posición de refugio, de protección y de fortaleza para Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a ser mansos, Dios es el que se va a poner delante de nosotros para protegernos, como pastor a sus ovejas. Así que es importante entender esto y que nuestro estado natural sea un estado de humildad y de mansedumbre. Luego dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Acá está diciendo, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea, por donde lo veas a Dios, por donde lo quieras ver, Dios es un Dios de misericordia y de verdad. Hay algunas personas que pueden decir, ¿no? Pero ¿por qué no termina la maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre? Tantas cosas que pueden atribuirle a Dios. Pero tenemos que saber que es un Dios de verdad y de juicio, ¿no? Un juicio justo. Y tenemos que entender de que Dios no puede ir contra su propia naturaleza. Tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias, ¿ya? Y es importante entender esto, que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Por donde lo veamos a Dios, va a ser un Dios bueno, de misericordia y de verdad. Lo dice para los que guardan su pacto y sus testimonios. Acá podemos ver algo que especifica, como en otros capítulos también habíamos visto. Acá al parecer Dios, o sea, parece algo contradictorio, porque yo he escuchado también de que Dios no hace excepción de personas, no tiene preferidos, pero acá dice para los que guardan su pacto y sus testimonios. Pues acá Dios no está diciendo para todos, ni para cualquiera, ni para el impío, se podría decir. Acá dice para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea que para que prácticamente es algo, si lo ven así en retrospectiva, vemos de que si somos humildes y mansos, las sendas por las que nosotros andamos, todas las sendas, todos los caminos por el cual nosotros andemos,
por lo cual Dios nos va a volver a alinear a su voluntad. Es algo que Dios promete que es para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, lo que yo veo es que acá hay todo algo que va conectado, porque dice para los que guardan su pacto. O sea, no es para todos, no es para cualquiera, es solamente para los que guardan su pacto. ¿Ya? Y todas, o sea, yo lo veo que esto se puede leer de abajo hacia arriba, porque dice, lo podría leer así: para los que guardan su pacto y sus testimonios, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, porque Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es increíble porque así lo entiendo mejor, se podría decir, leyéndolo desde abajo hacia arriba. Es algo increíble que al tratar de explicarlo, me parece que esta es la mejor forma de poder entenderlo, por lo menos para mí. Y vieron cómo encaja también y cómo es que hay una conexión, y es algo increíble, sinceramente. Luego dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Dios, como le dije, Dios no puede ir en contra de su misma naturaleza, porque Dios ama su nombre, también ama su juicio, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, que Dios ama lo que Él ha hecho. Él es amor, Él da amor y también se ama. Luego dice: perdonarás también mi pecado que es grande. Tenemos que aceptar cuando oramos a Dios de que nuestros pecados son grandes. Y acá podemos ver de que si hay pecados grandes, también hay pecados pequeños. Hay pecados medianos quizás. Así que yo había escuchado en un momento que no hay pecados grandes ni pequeños, que todos los pecados son iguales, pero al parecer no. Al parecer para David tenía un pecado grande. Así que es algo también a considerar, no es algo que yo quiera creer, es algo que dice acá, es algo que lo está diciendo, porque dice: perdonaste mi pecado que es grande. De repente lo está exagerando, lo está diciendo, es bien grande mi pecado, ¿no? Como parte de la poesía de la canción, pero lo está diciendo que es grande. Así que hay que analizar eso también. Dice, y acá también lo que podemos ver es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿no? Así se queda el pecado que nosotros hayamos hecho. Dios puede perdonar cualquier pecado. Creo que esta es la forma en la que David quiere que nosotros entendamos, que cualquier pecado que nosotros podamos hacer, así por muy grande que sea, Dios lo va a perdonar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Bueno, acá hay otra actitud, otro comportamiento en la que David nos dice cómo Dios se comporta en determinada situación y cómo nosotros debemos de ser para que Dios se comporte de esa forma. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. O sea, si nosotros tememos a Jehová, a Dios, Dios nos va a enseñar el camino que nosotros debemos de escoger, por qué camino nosotros debemos ir, y cuántos queremos saber ese camino por el que debemos de ir, ese camino que debemos de escoger, tomar buenas decisiones en la vida con sabiduría. Cuántos queremos, ¿no? Y está en nuestras oraciones que Dios pueda ayudarnos y guiarnos a tomar la mejor decisión. Lo dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Acá dice para el hombre que teme a Jehová, pues, ¿no? Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
O sea, acá Dios está prometiendo que para las personas que le temen van a gozar de bienestar. Y este es un bienestar espiritual, físico y pleno, ¿no? Pleno en todo aspecto. También en lo material, en lo que es la prosperidad, es algo pleno. Y dice, su descendencia heredará la tierra, y vamos a tener una descendencia muy, pero muy grande. Dios no va a dejar pasar que nuestro gen pase desapercibido. Nuestros genes van a llenar la tierra. Y se podría decir que Dios quiere preservar nuestro gen, quiere preservar lo que somos, y que puedan pasar por las generaciones. Nosotros enseñarle a nuestros hijos, y nuestros hijos enseñarle a sus hijos, y así, para que sea una generación que glorifique a Dios. Luego dice, este es el versículo que más me gusta de este capítulo, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este versículo me parece muy, pero muy impactante, y aquí prácticamente es como que un secreto que David da a conocer de Dios, porque dice con quienes Dios tiene comunión íntima, y a quienes les da a conocer su pacto. A las personas que le temen, a las personas que lo respetan, que guardan sus juicios rectos y que se mantienen en integridad. Dice la comunión íntima. Esto es algo muy profundo, porque acá está hablando como que de intimidad. Acá está hablando de algo que no es para cualquiera, no cualquiera lo tiene, no cualquiera puede llegar a esta profundidad y magnitud de relación con Dios. Dice, la comunión íntima es de Jehová. Es con los que le temen. Así que esto es importante, temer a Dios para poder tener una comunión íntima con Dios. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, de que tenemos que entender de que pueden haber muchas personas que buscan a Dios, pueden haber muchas personas que leen la Biblia, pueden haber muchas personas que han estado por años en la iglesia buscando a Dios y su palabra, pero no a todos les va a dar a conocer su pacto, y no con todos va a tener una comunión íntima. Esto es importante que lo entendamos los cristianos, las personas que seguimos a Dios, y también las personas que no conocen de Dios, porque más creo que es las personas que no conocen a Dios, porque a veces ellos piensan de que porque las personas van a la iglesia ya deben de ser perfectas, o deben de hacer cosas buenas, o respetarlos. Pero es importante entender de que Dios no tiene una comunión íntima con cualquiera, y no a todos les enseña su pacto. O sea, acá es algo muy profundo en un solo versículo, porque a veces pueden haber científicos también, o personas muy inteligentes, muy intelectuales, que constantemente descubren cosas o que investigan acerca de la Biblia, pero esas personas Dios no les da a conocer su pacto. Dios no tiene una comunión íntima con él, y para poder saber de que Dios es real, para poder saber de que Dios existe, y que el Dios de la Biblia es un Dios natural, que vive dentro de las personas, que nosotros podemos buscar y Él responde, tenemos que tener una comunión íntima con Él. Y no solamente es leer e investigar teológicamente, sino que es tener una comunión íntima, vivir diariamente con Dios. Y dice que esto es para los que le temen. Eso es importante conocer, y me dirijo a los científicos también, que tengan una comunión íntima con Dios y que lo teman, para que Él les pueda dar a conocer su pacto, y que pueda iluminar sus vidas, que pueda
mostrarse ante ellos y ellos lo puedan reconocer como Dios. De esa forma se van a solucionar muchas cosas sobre las personas que dicen de que Dios no existe o creen en muchas cosas. Y es importante tener una comunión íntima con Dios. Ya, esto es muy importante porque tenemos que entender esto para poder conocer el pacto de Dios a plenitud y lo que Dios quiere para nuestra vida. Luego dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Aquí ya, como hemos estado viendo en capítulos anteriores también, una persona que ya conoce de Dios sabe de dónde Dios los puede sacar, de dónde Dios puede vindicar su vida. Y cuando Dios ya te ha estado respondiendo, ya ha estado solucionando tus problemas, te ha estado salvando. ¿Y cómo sabes que es Dios? Porque Dios te presiona en la vida y te prueba y hace que la solución que sale es solamente porque Dios te la pudo haber dado. Esto es un poco difícil de explicar, de entender, pero cuando comienzas a pasarlo te das cuenta de que es Dios quien se quiere glorificar de tu vida y quien quiere que tengas un testimonio para contar y testificar de que Él ha sido. Y aquí David dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él ya sabe de que Jehová le va a dar la solución y Él es el quien siempre lo salva. Así que, como David sabe esto, David sabe que no hay nada mejor que confiar en Jehová y les dice eso. Bueno, luego dice: porque Él sacará mis pies de la red. O sea, si David se sentía atrapado en ese momento, dice: Él sacará mis pies de la red. O sea, Él va a rescatarlo. Luego dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Aquí nuevamente David dice, pues, ¿no?, que está solo y afligido y que Dios tenga misericordia de él. ¿Cuántas veces una persona se ha sentido así, ¿no?, sola y afligida? Y más aún si está confiando en Dios. A veces cuando Dios nos prueba, a veces nos sentimos así por nuestra propia naturaleza pecadora, nuestra conciencia. Pero bueno, acá David le dice: mírame y ten misericordia de mí. Ya sabemos que siempre debe estar en nuestra oración. Luego dice: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Aquí es importante que entendamos de que podemos estar pasando momentos de aflicción, podemos estar pasando momentos de angustia. Es normal, es natural, somos humanos y debemos de dejar fluir nuestras emociones. Y aquí David dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Es increíble, pues, ¿no? Porque una persona que ya conoce a Dios, que ya sabe cómo Dios actúa, que sabe que tiene que tener paciencia, que Dios va a responder todo. Aquí David no es una persona que recién había conocido a Dios un día, ¿no?, sino que él ya conocía a Dios y de todas formas él estaba angustiado. Y nosotros tenemos que entender esto, ¿no?, de que a veces si nosotros nos angustiamos por algunas cosas, lo mejor sería estar con paciencia, estar esperando, estar tranquilos. Pero si nos angustiamos no es algo malo, se podría decir, es algo natural y debemos de entendernos a nosotros como personas también. Debemos de entendernos de que somos humanos y de que en cualquier momento podemos caer o sentirnos de esa forma. Por eso que constantemente debemos estar buscando a Dios. Luego dice: sácame de mis congojas. Ahora vamos a buscar qué es congojas, porque sinceramente no sé qué es congojas. Ahora le voy a preguntar a ChatGPT qué son congojas. Me parece que es algo así como sufrimiento, me parece. A ver qué me dice ChatGPT. Congojas.
La palabra congojas es un término que proviene del latín congauida y se hace referencia a un sentimiento de angustia, aflicción o sufrimiento profundo. Se usa para describir un estado de dolor emocional, tristeza o preocupación intensa. Por ejemplo, alguien puede sentir congojas cuando está pasando por momentos difíciles de gran estrés. Estrés. Ya, aquí podemos reemplazar muchas palabras por estrés y vemos de que David se sentía en un momento de estrés y quizás de ansiedad. Y es importante saber que esta palabra congojas significa tristeza, ¿no? Preocupación. O sea, David estaba en un estado de preocupación y de tristeza y le dice a Dios que lo saque de ese estado. Luego dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. O sea, de que David quiere que Dios lo vea, pues, ¿no? Porque David sentía que Dios no lo estaba mirando. O sea, es como que dos contrapartes. David desde su perspectiva decía, Dios mírame, pero sabemos de que Dios nos examina y nos está constantemente viendo y observando con detenimiento, ¿no? Así que son dos perspectivas, y es la perspectiva de David quien se está dejando llevar por la emoción y el sentimiento de tristeza y preocupación. Y nuevamente tenemos que entender de que esos sentimientos no son malos y que tenemos que descubrirnos de esa forma delante de Dios para que nuestra oración sea una oración en la que nos desahogamos por completo y le decimos lo que exactamente pensamos y queremos a Dios. Lo dice. También le dice, mira mi trabajo, bueno, o sea, lo que él ha estado haciendo. Luego dice, perdona todos mis pecados. Al principio hemos visto de que David le dice, le dice de que no se acuerde de los pecados de su juventud. Luego dice, perdona mi pecado grande. O sea, uno es los pecados de su juventud. Otro dice que su pecado grande. O sea, que aquí está diciendo de que sus mayores pecados que haya podido tener, no quizás matar o cosas así. Y luego dice que perdone todos sus pecados. O sea, desde los más pequeños hasta los más grandes. Acá ya están englobando todo. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Ya, y esto es importante también entender cuando dice mira mis enemigos cómo se han multiplicado. A lo largo de los capítulos vemos de que Dios se agrada de David, lo salva, lo rescata, le da vindicación, lo pone como rey, le da un banquete. O sea, vemos que David es una persona ejemplar para nosotros poder seguir, ¿no? Es una persona, se podría decir, recta y que espera en Dios, pero aún así dice que sus enemigos se han multiplicado. O sea, de que tenemos que entender de que a pesar que nosotros hagamos las cosas muy bien en la vida, se van a multiplicar nuestros enemigos. O sea, es como que mientras nosotros vayamos haciendo las cosas mejor, exponencialmente, así vayamos mejorando, así como mejoramos positivamente, paralelamente van a haber personas que se van a ir considerando nuestras enemigas. No porque nosotros queramos y porque nosotros hemos ocasionado algo, como dice también aquí en los versículos anteriores, que dice que Dios avergonzará a los que contrasistan sin causa. Así de que aquí está en el versículo 3 dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, no nos preocupemos si es que vemos personas que se consideran nuestras enemigas, hablan mal de nosotros, nos señalan, nos dicen cosas,
porque es algo normal, se podría decir, de que ya David nos está diciendo acá, mis enemigos cómo se han multiplicado, a pesar de que David estaba haciendo las cosas bien. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y con odio violento me aborrecen. A veces nosotros queremos llevarnos bien con todo, porque yo en lo personal soy una persona que le gusta llevarse bien con todos, pero a veces no se puede llevarse bien con todos. Hay personas que te van a mirar mal, van a pensar muchas cosas de ti, a veces sin conocerte y cosas así, y no puedes estar bien con todos, se podría decir, porque no puedes controlar lo que las otras personas sienten y piensan hacia ti. Lo único que puedes hacer es hacer las cosas bien y hacer las cosas que están conforme a la voluntad de Dios. Y lo que las otras personas sientan y creen en su corazón, intenciones, Dios ya los va a juzgar, porque Dios dice que nos está protegiendo aún desde cuando se crea esa intención en el corazón de las personas. Así de que tenemos que tener en cuenta esto y saber, ¿no? Saber y estar preparados y precavidos para cuando esto suceda. Dice, y con odio violento me aborrecen. O sea, de que no solamente se consideran su enemigo, de repente no solamente lo miran mal o no quieren estar con él, sino que con odio violento lo aborrecen, o sea, como si él fuera alguien así malo, ¿no? Pero bueno, es el precio ese que tenemos que pagar por seguir la voluntad de Dios. Luego dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Aquí nuevamente le dice a Dios que guarde su alma. Líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Aquí recuerdo que en capítulos anteriores dice también que Dios es el que preserva el alma. Tenemos que orar a Dios también constantemente para que Él preserve nuestra alma, guarde nuestra alma de hacer el bien, nos guarde cuando pasemos por situaciones difíciles, no sea movida y no sea confundida nuestra alma para hacer lo malo o desviarnos del camino, sino que tenemos que pedirle a Dios que preserve igual nuestra alma y que nos libre también. Luego dice, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Sabemos de que todos los que confiamos en Dios no vamos a ser avergonzados. ¿Ya? Dios es el que nos da la salida porque confiamos en Él, y Dios es el que nos vindica. Dios no nos va a avergonzar, Dios no avergüenza a sus hijos. Así que tenemos que tener eso en cuenta, de que no vamos a ser avergonzados si confiamos en Dios. Luego dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Exactamente este versículo es el que tiene que estar en nuestra oración también, en que la integridad y la rectitud nos guarden, nos preserven, porque en ti he esperado. Y cuán importante es esperar en Dios, en su voluntad, siendo íntegros y andando en rectitud. Esto es importante. Luego dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Acá David le está diciendo, ¿no?, que redima. Si mal no recuerdo, la palabra redimir significa como que renovar o restablecer algo así, pero le voy a preguntar a ChatGPT para que dé una definición más exacta. A ver, dice, la palabra redimir tiene varios significados, pero generalmente se refiere a liberar o salvar a alguien. En un contexto religioso, redimir puede significar liberar a una persona del pecado o de alguna condena, ofreciendo perdón o salvación. Por ejemplo, en el cristianismo se dice que Jesucristo redimió a la humanidad. Interesante. Hay 3 puntos. El segundo es recuperar o rescatar algo. También puede utilizarse en un sentido más general como recuperar algo que se había perdido,
o rescatado de una situación negativa. Por ejemplo, redimir una deuda significa pagaría o saldaría. Y la tercera definición es mejorar o enmendar una situación. Redimir puede referirse a la acción de corregir algo que estaba mal, hacer algo valioso o positivo después de haber cometido un error. Por ejemplo, redimir una acción podría ser enmendar un comportamiento negativo. En resumen, redimir implica salvar, recuperar, mejorar algo, ya sea en un contexto físico, emocional o moral. Esto es algo interesante porque es exactamente lo que el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo, y es algo interesante. Aquí David termina diciendo este capítulo: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Interesante. Ahora pasemos a la parte escrita del devocional. Y ahora no sé cómo voy a escoger palabra, rema, promesa y mandamiento, porque he resaltado varios versículos. Vamos, Salmos 25. Bueno, como palabra rema y el versículo que más me gusta de este salmo es: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Como promesa pondré: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y mandamiento será el versículo 3, que dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Llegó el momento de la aplicación
y yo lo voy a aplicar en mi vida esperando en Dios, entendiendo de que los caminos de Dios no son para cualquiera, de que Dios ha especificado que tenemos que preservar el alma, guardarla y también estar en comunión íntima con Él. Y para estar en comunión íntima con Él, primero tenemos que tener temor a Jehová, a Dios, o sea, respetarlo y guardar sus mandamientos. Y por ende no es para cualquiera, porque solamente a estas personas es a quienes enseña su pacto, a quienes les da a conocer su pacto. No es para cualquiera el camino de Dios, no cualquiera que abre la Biblia y comienza a leer ya conoce de Dios. No es así, porque tiene que haber una comunión íntima con Él. Y para tener esta comunión íntima tenemos que temer a Dios, para que Él nos enseñe su pacto. Así que esto de esa forma lo voy a aplicar. Bueno, por último, pasamos a la tercera pregunta del método de devocional de estudio bíblico, que dice: ¿con qué propósito? A ver, ¿con qué propósito Dios quiere enseñarme esto? Con el propósito de básicamente temer a Dios, para que Dios pueda tener una comunión íntima conmigo y darme a conocer su pacto. El propósito es temer a Dios. Bueno, eso es todo por la parte escrita. Ahora vamos a hacer la canción del Salmo 25. ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente
Seguramente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ninguna causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, que guía mi destino. Encamíname en tus veredas, en tu verdad, enséñame a andar en tu voluntad, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, eres el Dios de mis padres. Todo el día espero en tu voluntad. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, tu misericordia me acompañe, sea evidente en mi vida tu gloria. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, no recuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino a seguir. Dios es bueno y Él nos ayuda a vivir. Encaminar a los humildes por el juicio, enseñar a los mansos la carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ayúdanos, oh Jehová, a entender tu voluntad. Por amor de tu nombre perdonarás también mi pecado que es muy grande. Mi pecado es tan grande. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el hombre que te teme, oh Jehová? Jehová enseñará el camino que ha de escoger, se gozará en el bienestar y su descendencia heredará la tierra. Multiplicará la comunión
íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto, su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame ahora, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción, mi trabajo, perdona todos mis pecados, oh mi Dios. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, presérvala en tu voluntad, líbrame, no sea yo avergonzado, en ti he confiado. Integridad, rectitud, me guarde, me preserve, porque en ti he esperado, en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Redime, oh Dios, redime, oh Dios, a tu pueblo, a los que te buscan de todas sus angustias.